Mi nombre es Sara Michei, y se suponía que yo sería la heredera del imperio editorial Michei, una empresa que mi abuelo levantó de la nada hasta convertirla en una compañía valorada en 500 millones de dólares. Pero elegí un camino diferente, uno que eventualmente lo cambiaría todo. Aún recuerdo aquella fatídica cena de hace 10 años. La araña de cristal proyectaba sombras elegantes sobre la mesa de nuestro comedor mientras mi padre, James Michei, el CEO de Michei Publishing, me miraba con incredulidad. Mi madre, Elizabeth, sostenía su copa de vino con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿Maestra? La voz de mi padre era peligrosamente baja. ¿Quieres tirar por la borda tu título en administración de empresas, tu herencia, todo lo que hemos construido para convertirte en maestra? Me enderecé en mi silla, luchando por mantener la voz firme. Sí, ya acepté un puesto en la escuela primaria Riverside. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces mi padre se rió. Un sonido frío y áspero que me hizo estremecer. Esto es ridículo. Solo estás pasando por una fase. Entrarás en razón. No es una fase, papá. Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Quiero marcar la diferencia en las vidas de los niños, no solo perseguir márgenes de beneficio. Mi madre dejó su copa de vino con un golpe seco. Sara, cariño, sé razonable. Eres nuestra única hija. La empresa te necesita. Tu padre te necesita. La empresa necesita a alguien que le apasione la publicación, repliqué. Esa no soy yo. Nunca lo he sido. El rostro de mi padre se ensombreció. He pasado 30 años construyendo esta empresa, expandiendo lo que tu abuelo comenzó. No hice todo esto solo para verte tirarlo por la borda por alguna fantasía infantil de enseñar a pintar con los dedos. Papá, ¿yo? Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. No. No lo permitiré. Tomarás tu lugar en Michei Publishing. Oh. Desafié, aunque mi corazón latía con fuerza, o ya no eres parte de esta familia. Mi madre jadeó. James. Lo digo en serio, continuó, su voz como acero. Si te alejas de esta empresa, te alejas de todo. Tu fondo fiduciario, tu herencia, esta casa, todo. Estarás muerta para nosotros. Miré a mi madre, esperando apoyo, pero ella solo miraba su plato, con los hombros temblando ligeramente. El peso del momento me oprimió como una fuerza física. Todo lo que había conocido, toda mi vida de privilegios y seguridad, se equilibraba contra mis sueños. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo de madera. Entonces supongo que estoy muerta para ustedes. Sara, por favor, susurró mi madre, pero yo ya me estaba alejando. Esa noche, empaqué lo que pude en mi coche, algo de ropa, mi computadora portátil y algunas fotos preciosas. El fondo fiduciario desaparecería por la mañana, sabía que mi padre nunca hacía amenazas vacías. Tenía $5,000 en mi cuenta personal. Apenas suficiente para el primer y último mes de alquiler de un apartamento pequeño. Mientras me alejaba de la mansión que había llamado hogar durante 24 años, las lágrimas nublaron mi visión. Pero debajo del dolor y el miedo, había algo más, determinación. Les demostraría que estaban equivocados. Les demostraría que el éxito no solo se mide en signos de dólar y márgenes de beneficio. Mi primer apartamento era un estudio en un edificio destartalado en el lado este de la ciudad. El techo goteaba cuando llovía, los vecinos peleaban constantemente y la calefacción apenas funcionaba en invierno. Pero era mío, ganado con mi propio dinero de mi salario de maestra. Esos primeros meses fueron más difíciles que cualquier cosa que hubiera experimentado. Pasé de ropa de diseño a hallazgos de tiendas de segunda mano, de restaurantes de 5 estrellas a fideos ramen. Cada centavo era contado, cada compra cuidadosamente considerada. Pero al estar frente a mi primera clase de alumnos de tercer grado, al ver sus rostros ansiosos y ojos brillantes, supe que había tomado la decisión correcta. Me entregué a la enseñanza con todo mi ser. Mientras mi padre trabajaba hasta altas horas de la noche cerrando tratos millonarios, yo me quedaba despierta planificando clases que captaran la atención de mis alumnos. Mientras mi madre asistía a galas benéficas, yo usaba mi propio dinero para comprar materiales para los niños que no podían permitírselos. Pasaron los años.
Escuchaba fragmentos de noticias sobre mi familia a través de conocidos mutuos. Michei Publishing seguía creciendo. La foto de mi padre aparecía en revistas de negocios. El calendario social de mi madre seguía repleto. Me habían borrado de sus vidas, tal como lo prometieron. Pero yo también estaba construyendo algo que ellos no podían entender. Desarrollé métodos de enseñanza innovadores que ayudaron a los lectores con dificultades a alcanzar el nivel de su grado. Inicié un programa extraescolar para los niños cuyos padres trabajaban hasta tarde. Por las noches, cursé mi maestría en educación, decidida a convertirme en la mejor maestra que pudiera ser. Entonces conocí al Dr. Marcus Chin, un brillante investigador educativo que visitó nuestra escuela para estudiar prácticas docentes exitosas. Observó mi aula durante una semana, tomando notas exhaustivamente y grabando mis clases. Sus métodos son notables, me dijo una tarde mientras mis alumnos salían. La forma en que combina la narración de cuentos con la instrucción fonética, nunca he visto algo así. Me encogí de hombros, avergonzada por los elogios. Simplemente hago lo que funciona para mis niños. ¿Alguna vez ha pensado en desarrollar esto en un currículo formal? ¿Algo que pueda ayudar a los maestros de todas partes? No lo había hecho, pero la idea germinó. Durante el año siguiente, trabajando con el Dr. Chin, documenté todo lo que había aprendido sobre la enseñanza de la lectura. Realizamos estudios de investigación, recopilamos datos y refinamos los métodos. Los resultados fueron extraordinarios. Los estudiantes que usaban mi currículo avanzaban un promedio de 2 niveles de grado en lectura en un año. Las empresas de educación empezaron a llamar. Las editoriales querían distribuir el currículo a nivel nacional. Llegaron invitaciones para hablar en conferencias de enseñanza. De repente, la chica que se había alejado de un imperio editorial estaba construyendo algo propio. Lo llamé Read Brite, un programa integral de alfabetización que combinaba la fonética tradicional con la narración de cuentos y el compromiso emocional. En 2 años, se estaba utilizando en escuelas de todo el país. Las regalías empezaron siendo pequeñas, pero crecieron constantemente. Usé el dinero para crear una fundación que proporcionaba libros y materiales de enseñanza gratuitos a las escuelas con fondos insuficientes. Nunca busqué publicidad, prefiriendo centrarme en mi aula y mis alumnos. Pero un día, un periodista del periódico local escribió un artículo sobre Read Brite y su creadora, la exheredera que había elegido la enseñanza por encima de la riqueza. La historia se hizo viral. Fue entonces cuando todo cambió, porque fue entonces cuando Michei Publishing empezó a perderlo todo. Yo no lo sabía entonces, pero la empresa de mi padre ya tenía problemas. La industria editorial había estado cambiando rápidamente, y Michei Publishing no se había adaptado. Los libros electrónicos, las plataformas digitales y los nuevos medios estaban remodelando el panorama, pero mi padre se aferraba obstinadamente a los métodos tradicionales. Los primeros signos fueron pequeños: recortes presupuestarios, despidos, contratos cancelados. Luego surgieron problemas mayores, inversiones fallidas, deudas crecientes, precios de las acciones en picada. El imperio que mi abuelo había construido y mi padre había expandido se estaba desmoronando. Una tarde lluviosa de martes, mientras recogía mis cosas en el aula para terminar el día, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi madre. Sara, por favor. Necesitamos hablar. Tu padre, la empresa, todo se está derrumbando. Por favor, llámame. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con las manos temblando ligeramente. 10 años de silencio. Y ahora esto. Una parte de mí deseaba borrar el mensaje, mantener intacta la muralla que habían construido entre nosotros. Pero otra parte recordaba a la niña que una vez adoró a su padre, que se sentaba en su regazo en su gran oficina y jugaba con sus elegantes plumas estilográficas. Antes de que pudiera decidir qué hacer, llegó otro mensaje. Este me heló la sangre. El banco está embargando la casa. No tenemos a dónde ir. Me quedé sentada en mi aula mucho después de que el último estudiante se hubiera ido, mirando fijamente esos 2 mensajes de texto de mi madre. El silencio se sentía pesado, interrumpido solo por el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas. 10 años de silencio absoluto. Y ahora esto.
Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba un artículo de noticias en mi teléfono. El titular me apretó el estómago: Michei Publishing se declara en quiebra, gigante de la industria cae. El artículo detallaba todo: inversiones fallidas, despidos masivos, caída en picada de los precios de las acciones y deuda creciente. La empresa que mi abuelo había construido de la nada ahora valía casi nada. Otro mensaje de mi madre: por favor, Sara, te necesitamos necesitar. La palabra sonaba amarga en mi mente. Me necesitaban ahora, pero ¿dónde estaban ellos cuando yo los necesitaba? ¿Cuándo cenaba fideos ramen en mi apartamento con goteras? Cuando lloraba hasta quedarme dormida durante esos primeros meses, extrañando tanto a mi familia que me dolía físicamente. Recogí mis cosas y me dirigí a casa, a mi modesta pero cómoda casa, comprada con mis regalías de Ritbrite, no con dinero familiar. Mientras preparaba la cena, mi teléfono seguía zumbando con más mensajes de mi madre. El banco se está llevando todo. Tu padre no está bien. Por favor, solo habla con nosotros. Finalmente, no pude soportarlo más. Tomé el teléfono y marqué el número. Mi madre respondió al primer timbre. Sara. Su voz se quebró. Oh, gracias a Dios. ¿Qué quieres, mamá? Nosotros necesitamos ayuda. La empresa, la casa, todo. Se ha ido todo. Los bancos se están llevando todo. Tu padre no lo está manejando bien. No tenemos a dónde ir. Cerré los ojos, luchando contra la oleada de emociones. Y ahora quieren mi ayuda. Después de 10 años de fingir que no existo. Sé que te lastimamos, susurró. Nos equivocamos. Tanto nos equivocamos. Pero por favor, Sara, somos tus padres. ¿Hemos terminado? La voz de mi padre llegó de repente, áspera y distante. Debía estar escuchando por el altavoz. James, mi madre siseó. No. No, Elizabeth. Si va a regodearse, que se regodee. Adelante, Sara. Dinos cómo nos merecemos esto. Dinos cómo el karma finalmente nos alcanzó. Sus palabras despertaron algo en mí. No ira, exactamente, sino una tristeza profunda y dolorosa. ¿Eso es lo que piensas de mí, papá? ¿Que disfrutaría verte sufrir? Silencio. Nunca quise esto, continué. Solo quería enseñar, hacer una diferencia en la vida de los niños. ¿Por qué no fue suficiente para ti? Porque estaba por debajo de ti. Explotó. Michei dando clases en la escuela primaria. Teníamos planes más ambiciosos para ti. Sus planes, le corregí, sintiendo una punzada de resentimiento. No los míos. Da igual. Más silencio. Entonces, la voz de mi madre de nuevo, apagada y desesperada. Sara, por favor. No tenemos a nadie más a quien acudir. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Vengan a mi casa mañana al mediodía. Hablaremos. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante un largo rato, repasando mentalmente todo lo que nos había llevado a este punto. Pensé en mi abuelo, que había empezado Michei Publishing con nada más que una imprenta de segunda mano y un sueño. Un sueño sencillo, honesto. Pensé en mi padre, que había inflado ese sueño hasta convertirlo en un imperio, obsesionado con la riqueza y el poder. Y pensé en mí, la heredera que había elegido un camino completamente diferente, un camino que me llenaba de satisfacción aunque no impresionara a nadie más que a mis alumnos. Al día siguiente, exactamente al mediodía, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaban mis padres, y su aspecto me impactó profundamente. Mi padre, antes el epítome del éxito corporativo en sus caros trajes, ahora vestía unos pantalones caqui arrugados y un viejo polo. La ropa de diseño de mi madre había sido sustituida por unos sencillos vaqueros y un jersey. Parecían más viejos, más pequeños de alguna manera, como si el peso del mundo los hubiera encogido. Pasen, les dije, haciéndome a un lado. Entraron con vacilación, observando mi casa con una mezcla de curiosidad y vergüenza. La casa no era lujosa según sus estándares, pero era cálida y acogedora, llena de libros, dibujos de mis alumnos y muebles cómodos. ¿Quieren café?,
pregunté, recurriendo a la cortesía para aliviar la tensión palpable en el aire. Asintieron y los conduje a la cocina. Mientras preparaba el café, sentía sus ojos clavados en mí, registrando cada detalle de mi vida que se habían perdido. Una vida que yo había elegido y construido, lejos de su influencia. Tu casa es bonita, ofreció mi madre, intentando romper el silencio. Es mía, respondí simplemente, enfatizando la propiedad. Pagada con mi propio dinero. Mi padre se removió incómodo. Sara, sobre la empresa. Lo sé, le interrumpí, notando un cierto placer amargo en su incomodidad. He leído las noticias. La revolución digital los alcanzó, ¿verdad? Se estremeció, como si lo hubiera abofeteado. Pensábamos que el papel siempre tendría su lugar. No vimos los cambios venir tan rápido. Y cuando finalmente intentamos adaptarnos. Extendió las manos con impotencia. La arrogancia de mi padre, siempre tan seguro de sí mismo, se había desvanecido, dejando al descubierto un hombre asustado. Exactamente qué quieren de mí, y pregunté, colocando sus tazas de café sobre la mesa. Mi madre rebuscó en su bolso y sacó una carpeta gruesa. Hemos estado siguiendo tu éxito con Ritbrite. Es extraordinario lo que has construido. Casi me reí de la ironía. Ahora les parece extraordinario. Hace 10 años, pensaban que la enseñanza estaba por debajo de mí. Nos equivocamos, dijo mi padre, las palabras pareciendo costarle un esfuerzo físico. Sobre todo. Sobre ti. Mi madre abrió la carpeta, revelando documentos financieros y contratos. Michei Publishing todavía tiene algunos activos valiosos, la infraestructura, las redes de distribución, las relaciones con autores y minoristas. Con la estrategia digital adecuada. Levanté la mano. Paré. ¿Basta? ¿De verdad han venido a pedirme que salve la empresa? La idea era casi absurda. Intercambiaron miradas, buscando la aprobación del otro. Pensábamos, dijo mi padre con cautela, dado tu éxito con la publicación educativa, tal vez. Tal vez pensaban que yo iba a querer abalanzarme y rescatar el negocio familiar. El mismo negocio del que me echaron. Sara, suplicó mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Sabemos que no merecemos tu ayuda. Pero esto no se trata solo de nosotros. Aquí está el texto reescrito, cientos de empleados perderán sus trabajos. Autores que dependen de nosotros. El legado de tu abuelo. No, espeté. Ni se te ocurra usar al abuelo en mi contra. Él levantó esa empresa de la nada. Él entendía el valor del trabajo duro, de seguir tu pasión. Él habría apoyado mi decisión de ser maestra. El rostro de mi padre se ensombreció. Tú no lo sabes. En realidad, sí. Me levanté y caminé a mi oficina en casa, regresando con una carta enmarcada. Él me escribió esto justo antes de morir, cuando yo aún estaba en la universidad. Nunca te la mostré. Le entregué la carta a mi padre, observándolo mientras la leía, con mi madre asomándose por encima de su hombro. Conocía las palabras de memoria. Asterisco, mi queridísima Sara, tu padre me dice que estás luchando con tu futuro. Dividida entre la empresa y tu sueño de enseñar. Déjame decirte algo. No construí Michei Publishing porque quería ser rico. La construí porque amaba los libros. Amaba la forma en que podían cambiar vidas y abrir mentes. Si la enseñanza es tu pasión, si así es como quieres cambiar vidas, entonces sigue ese camino con todo tu corazón. El éxito no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por las vidas que tocas. Con todo mi amor, abuelo. Asterisco, las manos de mi padre temblaron al bajar la carta. Él nunca dijo. Nunca preguntaste, respondí en voz baja. Estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para notar que me estaba aplastando. Mi madre se secó las lágrimas de los ojos. Hemos cometido tantos errores, Sara. Con la empresa, contigo, con todo. Tomé la carta de vuelta, volviéndola cuidadosamente a su marco. Sí, lo hicieron. Y ahora quieren que yo los arregle. No merecemos tu ayuda, admitió mi padre. Pero esos empleados, sus familias. Miré a mis padres. Realmente los miré. La arrogancia se había ido,
reemplazada por una genuina desesperación y tal vez un atisbo de comprensión. Habían perdido todo lo que creían que importaba, solo para darse cuenta demasiado tarde de lo que realmente importaba. Lo pensaré, dije finalmente. No por ustedes, sino por el legado del abuelo y por esos empleados. Envíenme los registros financieros completos y los contratos actuales. Haré que mi equipo lo revise. La cabeza de mi padre se levantó bruscamente. ¿Tu equipo? Me permití una pequeña sonrisa. ¿Creían que RedBrite se maneja sola? Tengo un equipo completo de editores educativos, desarrolladores de currículos y especialistas en contenido digital. No solo vendemos libros, papá. Estamos cambiando la forma en que los niños aprenden a leer. Por primera vez, vi algo nuevo en los ojos de mi padre mientras me miraba, respeto. Después de que se fueron, me senté en mi oficina en casa mirando la pared de cartas de agradecimiento de estudiantes, maestros y padres cuyas vidas habían sido tocadas por RedBrite. Junto a ellas colgaba mi primer cheque de pago como maestra, enmarcado como un recordatorio de dónde empecé. Tomé mi teléfono y llamé a Marcus Chin, mi socio comercial y el brillante investigador que me había ayudado a desarrollar RedBrite. Marcus, ¿recuerdas cómo hablamos de expandirnos a la edición tradicional? Creo que tengo una oportunidad para nosotros. ¿Qué te parece salvar una editorial centenaria? Michei Publishing, preguntó él. ¿Estás segura de esto, Sara? Miré la carta de mi abuelo, luego una foto reciente de mi clase de tercer grado. Sí, dije con firmeza. Pero vamos a hacerlo a mi manera. La sede de Michei Publishing lucía exactamente como la recordaba, un imponente monumento de vidrio y acero al legado de mi familia. Pero ahora, al caminar por las puertas giratorias como CEO de RedBrite Educational Publishing, se sentía diferente. No estaba aquí como la hija pródiga que regresaba para ocupar su lugar predeterminado. Me sentía como una empresaria de éxito, lista para negociar en mis propios términos. El silencio se apoderó de la sala de juntas cuando entré, seguida por mi equipo de RedBrite. Mi padre estaba sentado al final de la mesa, aparentemente encogido en la silla que antes transmitía su poder. Los miembros del consejo, en su mayoría viejos amigos suyos que me habían visto crecer, se removieron incómodos. Buenos días, dije, tomando mi asiento. Empecemos. Durante las siguientes 2 horas, repasamos los detalles de la situación de Michei Publishing. Las cifras eran aún peores de lo que había imaginado. La empresa no solo estaba fracasando, sino que estaba perdiendo dinero a raudales. Las ventas de la impresión tradicional se habían desplomado. Las iniciativas digitales habían fracasado, y los intentos de entrar en el mercado de los libros electrónicos habían llegado demasiado tarde. Como pueden ver, concluyó mi padre, con la voz apagada, necesitamos una intervención inmediata para salvar la empresa. Sentí una punzada de tristeza, pero también una determinación implacable. Abrí mi portátil y proyecté una presentación. He revisado todo, y tengo una propuesta. RedBrite está preparada para adquirir Michei Publishing. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de mi padre palideció visiblemente. Sin embargo, continué, esto no será un simple rescate. Vamos a reestructurar completamente la empresa. Expuse mi visión. Michei Publishing se dividiría en 2 divisiones. La primera se centraría en la publicación educativa, fusionándose con las operaciones existentes de RedBrite. La segunda se encargaría de la publicación general, pero con un enfoque totalmente nuevo y prioritario en lo digital. Esto implica cambios significativos, expliqué. Tendremos que recortar los sueldos de los directivos, eliminar los puestos redundantes e invertir fuertemente en tecnología. A algunos de ustedes no les gustarán estos cambios. Algunos de ustedes no sobrevivirán a ellos. Sentí una oleada de incomodidad al decirlo, pero sabía que era la verdad. No puedes simplemente venir aquí, y comenzó un miembro del consejo, pero lo interrumpí. En realidad, sí puedo. Tienen 2 opciones, aceptar nuestra oferta o declararse en quiebra. Esas son sus únicas opciones. Era duro, lo sabía, pero necesario. La supervivencia de la empresa dependía de ello. Mi padre habló entonces, con voz suave. ¿Y qué pasa con la dirección actual? Lo miré a los ojos.
Todos los puestos ejecutivos serán reevaluados, incluido el tuyo, papá. Sentí una mezcla de culpa y resolución. Sabía que esto lo heriría profundamente. La sala estalló en protestas, pero levanté la mano. Esto no es personal. Esto es un negocio. ¿No es eso lo que siempre me enseñaste, papá? La ironía era palpable, incluso para mí. Él se encogió al oír sus propias palabras usadas en su contra, pero no dijo nada. Les daré una hora para discutir la propuesta, dije, levantándome. Pero recuerden, la alternativa es perderlo todo. En el pasillo, Marcus me apretó el hombro. ¿Estás bien? Asentí. Aceptarán el trato. No tienen otra opción. Realmente lo creía. Sabía que la lógica, aunque dura, era innegable. Y así fue. Al final del día, se firmó la documentación preliminar. Reed Brite adquiriría Michei Publishing, salvando la empresa pero transformándola por completo. Mientras recogía mis cosas, mi padre apareció en la puerta. «Te has vuelto formidable», dijo en voz baja. «Aprendí de ti, papá», respondí. «Pero no de la manera que pretendías». Entró en la oficina, mirando el espacio que una vez había sido suyo. Pasé tantos años aquí, pensando que estaba construyendo algo grande. Nunca me di cuenta de que estaba destruyendo algo aún más importante. Nuestra relación, dije. Él asintió. Estaba tan centrado en la empresa, en mantener el legado de los Michei, que no pude ver que tú estabas creando tu propio legado, uno que podría ser incluso más significativo que el mío. Vi una profunda tristeza en sus ojos. Pensé en mis alumnos, en los millones de niños que aprendían a leer a través de los programas de Reed Brite. Diferente, lo corregí. No mejor ni peor, simplemente diferente. Se acercó a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. No porque estés salvando la empresa, sino porque seguiste tu corazón. Él también estaría orgulloso de ti, papá. El silencio llenó la habitación. Esperaba que al final pudiera encontrar una forma de entenderlo. Quizás algún día, incluso de perdonarlo. Si puedes aprender de esto, aún no es demasiado tarde. Se giró hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos. ¿Lo harás? ¿Me enseñarás? ¿Cómo empezar de nuevo? Algo se rompió dentro de mí, el último muro que había construido alrededor de mi corazón después de todos estos años. Sí, susurré. Sí, lo haré. La transformación de Michei Publishing no fue fácil. Durante el año siguiente, capeamos protestas de ejecutivos de la vieja guardia, resistencia a los cambios digitales y el dolor de los despidos necesarios. Pero también contratamos a jóvenes empleados innovadores, lanzamos plataformas digitales exitosas y expandimos nuestro alcance de publicaciones educativas a nivel mundial. Mi padre renunció como CEO, pero asumió un nuevo rol, asesorando a jóvenes autores y editores. Descubrió, para su sorpresa, que amaba trabajar directamente con personas creativas en lugar de simplemente administrar hojas de cálculo. Mi madre, después de buscar en su interior, inició un programa de alfabetización para adultos, utilizando los métodos de Reed Brite para ayudar a los padres a aprender junto con sus hijos. Un año después de la adquisición, estaba de pie en mi salón de tercer grado, impartiendo mis lecciones matutinas habituales. Me había negado a dejar la enseñanza por completo, aunque ahora solo enseñaba a tiempo parcial. Un golpe en la puerta interrumpió nuestro círculo de lectura. Era mi padre. Perdón por interrumpir, dijo, sonriendo a mis alumnos. Estoy aquí para el Día de las Profesiones. Los niños levantaron la vista emocionados. Llevábamos semanas preparándonos para el Día de las Profesiones, con padres que venían a hablar de sus trabajos. No esperaba que mi padre se ofreciera como voluntario. Clase, este es mi papá, dije. Él trabaja en el sector editorial, ayudando a la gente a contar sus historias. Mi padre se sentó en nuestro círculo de lectura, pareciendo algo fuera de lugar con su ropa informal de negocios entre las pequeñas sillas y las coloridas alfombras. Pero cuando empezó a hablar de la magia de los libros, de cómo las historias pueden cambiar vidas, vi que sucedía algo maravilloso. El ejecutivo corporativo desapareció, reemplazado por un hombre que recordaba por qué se había enamorado de la publicación en primer lugar. Pero ¿saben qué?, les dijo a mis alumnos, con los ojos muy abiertos.
Las historias más importantes no siempre están en los libros. A veces, están aquí. Se tocó el corazón. Como la historia de una maestra valiente que me enseñó que el éxito no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuántas vidas tocas. Me miró mientras decía esto, y sentí que las lágrimas brotaban en mis ojos. Más tarde ese día, mientras tomábamos café en mi salón de clases durante el descanso, me preguntó, ¿alguna vez te arrepentiste de alejarte de la empresa, todos esos años atrás? Miré alrededor de mi salón de clases, las obras de arte de los estudiantes en las paredes, los libros en nuestro rincón de lectura, los pequeños premios que Reed Brite había ganado por innovación educativa. No, dije honestamente. Lamento que eso rompiera nuestra familia durante tanto tiempo, pero no me arrepiento de seguir mi corazón. Mira a dónde llevó. No solo al éxito, sino al significado, al propósito. Él asintió, el entendimiento finalmente llenó sus ojos. Sabes, cuando dijiste por primera vez que querías ser maestra, pensé que estabas eligiendo una vida más pequeña. Estaba equivocado. Elegiste una más grande. Lo suficientemente grande como para incluir tanto la enseñanza como los negocios, tanto tus sueños como nuestra herencia, dije. Y lo suficientemente grande como para incluir el perdón, agregué suavemente. Esa noche, cené con mis padres en su nuevo hogar, una casa modesta pero cómoda, comprada con el salario de mi padre de su nuevo puesto. Mientras estábamos sentados en su cocina, compartiendo una comida sencilla y hablando tanto de negocios como de familia, me di cuenta de algo profundo. Hace 10 años, pensé que tenía que elegir entre la visión del éxito de mi familia y la mía propia. Pero la vida me había enseñado una lección diferente. A veces, el mayor éxito no proviene de elegir un camino sobre otro, sino de construir puentes entre diferentes caminos. La carta de mi abuelo colgaba enmarcada en mi oficina tanto en Reed Brite como en Michei Publishing. Un recordatorio de su sabiduría, asterisco, el éxito no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por las vidas que tocas. Asterisco, al seguir esa sabiduría, no solo había salvado la empresa de mi familia. Había salvado a mi familia misma. A la mañana siguiente, estaba de pie frente a mi clase de 3er grado, enseñándoles sobre la narración de historias y la gramática. En mi escritorio había informes de adquisición y contratos de publicación, esperando mi revisión. Y en mi corazón vivía la certeza de que finalmente había encontrado mi propia definición de éxito, una que abarcaba tanto a la maestra como a la empresaria, tanto a la hija como a la líder, tanto el pasado como el futuro. A veces, ser rechazado por tu familia te lleva a construir algo más grande de lo que jamás imaginaron. No por despecho o venganza, sino por el puro y simple deseo de seguir tu corazón y marcar la diferencia en el mundo. Y a veces, si tienes mucha suerte, te lleva de vuelta a ellos. No como la persona que querían que fueras, sino como la persona que siempre debiste ser.